Hola y bienvenido a una nueva cinta de capacitación para empleados. El día de hoy hablaremos sobre las secuencias del mover en general. Las secuencias del mover en general son aquellas que cubren los desplazamientos especiales de los objetos. Bajo el control manual, un objeto sigue una trayectoria sin restricciones a través del aire. El mover general sigue un modelo de movimientos que consta de las siguientes 5 etapas. La número 1, alcanzar con una o ambas manos el objeto u objetos, ya sea con o sin ayuda del movimiento del cuerpo. Número 2, conseguir el control manual del objeto, tomar. Número 3, mover el objeto una distancia hacia el punto donde se ha de colocar. Número 4, colocar el objeto en una posición temporal o final. Y número 5, volver al lugar original. Las secuencias del mover general se dividen en 4 diferentes parámetros. A, acción-distancia. B, movimientos del cuerpo. G, obtener control. Y P, posicionar. Empecemos con nuestro primer ejemplo, acción-distancia. Acción-distancia es aquella que cubre los movimientos especiales o acciones de los dedos, manos y o pies, ya sea con o sin carga. Cualquier movimiento o control adicional que estas acciones requieran necesitará el uso de otros parámetros. Nuestro primer ejemplo de acción-distancia es el acero, llamado menor a 5 centímetros. Cualquier desplazamiento de los dedos, manos y o pies de una distancia menor o igual a 5 centímetros. Esto va desde alcanzar las teclas de los números de una calculadora o ensamblar una pieza que esté cercana. Nuestro A1, dentro del alcance. Estas acciones cubren el área barrida por el brazo extendido, teniendo como el hombro como punto de giro. A partir de aquí empezaremos a hablar de los pasos. Los pasos los entendemos como el número de veces que el pie toca el suelo. Y las distancias se basan en la longitud medida de un paso de 76 centímetros. Entonces, tenemos como primer ejemplo el A3, el cual va de 1 a 2 pasos y recorre una distancia de 1.5 metros. Y así consecutivamente. Nuestro siguiente parámetro en la lista es B, movimiento del cuerpo. Este cubre los movimientos verticales del cuerpo, ya sea hacia arriba y hacia abajo,
o alguna obstrucción o impedimento al movimiento del mismo. Nuestro primer ejemplo en este parámetro es el de B3, doblarse y levantarse con una frecuencia del 50%. Este solo requerirá un 50% del tiempo en actividades repetitivas, tales como cuando apiles cajas o desapiles varios objetos. Cuando apiles los primeros objetos, necesitarás doblarte y levantarte para colocarlos al nivel del suelo. Pero, cuando estos alcancen una altura de tu cintura, no se necesitará ningún movimiento del cuerpo. B6. Doblarse y levantarse. De manera de pie y con el cuerpo en posición recta, deberás doblar el cuerpo para permitir que las manos lleguen más abajo de las rodillas. Y luego volverás a la posición vertical. No es necesario que tus manos lleguen hasta abajo de las rodillas, solo que el cuerpo se doble lo suficiente para permitir que tus manos puedan alcanzar esta posición. B10. Sentarse o ponerse de pie. Para que puedas sentarte o ponerte de pie, se requiere el movimiento de las manos, de los pies y del cuerpo para colocar la silla o situar el cuerpo. Si no existen movimientos de las manos o pies, se debe usar B6, doblarse y levantarse. Aunque la silla o taburete estén fijos o no posean brazos, podrías necesitar realizar varios movimientos de los pies o del cuerpo para lograr una posición cómoda, o bien para subirse o bajarse en un taburete. B10. Puerta de vaivén. Son aquellas puertas que simplemente empujándolas se pueden abrir y cerrar solas. ¿Sabes por qué la puerta de vaivén fue a terapia? Porque tenía problemas para abrirse con los demás y cuando lo lograba, se cerraba sola. ¿No? B16. Pasar a través de una puerta. Para pasar a través de una puerta, comprende al alcanzarla, tomar el picaporte, girarlo, abrir la puerta, pasar por el umbral y luego cerrar la puerta. Los 3 o 4 pasos que se requieren para atravesar el umbral de la puerta no deberán considerarse en el parámetro de distancia, porque ya están incluidos en el B16 o en el B10 en caso de que sea una puerta de vaivén. B16. Subirse o bajarse de una plataforma. Subirse o bajarse de una plataforma está acompañado de una serie de movimientos de mano y pie para levantar o bajar el cuerpo. Nuestro tercer parámetro a hablar es G, obtener control. Este parámetro cubre todos los movimientos principalmente de los dedos y manos, que se requieren para obtener el control completo de uno o más objetos. El parámetro de G puede llegar a incluir uno o más movimientos cortos, cuando el objetivo sea tener el control total de uno o varios objetos. G1, objeto ligero. En este puedes utilizar cualquier clase de tomar siempre y cuando no existan las dificultades que se explican en las variables del parámetro G3. El objeto puede estar mezclado con otros, puede estar sobre una superficie plana o bien puede estar solo. Puedes tener el control tocando el objeto con los dedos, manos o pies, tomando por contacto o bien por medio de una acción de tomar más complicada como lo que es tomar el objeto entre varios similares. Algunos ejemplos de esto pueden ser descolgar un teléfono, tomar un objeto de un depósito de objetos, tomar un clip, tomar una hoja de papel, tomar una carpeta que está sobre la mesa separando otros objetos utilizando ambas manos y tomar varios objetos de un recipiente en el que se encuentran juntos. G1. Objetos ligeros, movimientos simultáneos. Cubre el obtener el control de dos objetos simultáneamente. Con una mano obtienes el control de un objeto y al mismo tiempo que con la otra mano tomas el otro objeto. El tiempo total no es mayor al que se requiere para obtener el control de un solo objeto. Por ejemplo, tomar un martillo y un clavo que se encuentran uno al lado del otro y uno con cada mano. Tomar dos maletas pequeñas con ambas manos. Tomar un lápiz y una regla utilizando ambas manos. G3. Objeto pesado. El control de objetos más pesado se obtiene solo después de haber puesto los músculos en tensión hasta el punto en el que se supera el efecto del peso. Podemos identificar esta variable con la pausa que se requiere para obtener la suficiente fuerza muscular antes de poder mover el objeto. El efecto del peso puede estar influenciado por la posición del objeto con respecto al cuerpo, la existencia de asas o agarradores y también por la fuerza que posee el individuo.
En caso de que el objeto se encuentre en una posición difícil, puede ser necesario mover el cuerpo ligeramente para obtener el equilibrio o para poder hacer palanca. Como 1. Levantar una pieza pesada. 2. Mover un neumático que estorba. 3. Tomar un maletín colocado entre unas mochilas. Y 4. Un ejemplo muy común y concurrente en el área laboral, empujar un carro. Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta el amanecer. Muy fuerte será y veloz actuará, demostrando en batalla lealtad. Yo quiero un G3. A ciegas. En esta categoría, los dedos deben palpar para poder tomar el objeto que a simple vista no podemos ver debido a la obstrucción, así como obtener un objeto al otro lado de un muro solo usando el tacto. G3. Desmontar. En esta categoría se necesitará aplicación de fuerza muscular para liberar el objeto. Está caracterizado por la aplicación de presión para así superar la resistencia seguida de movimiento incontrolado del objeto como consecuencia de la rotura de la resistencia. Un ejemplo es el cómo sacar un clavo. G3. Objetos entrelazados. Los objetos que se encuentran mezclados con otros objetos y se deben separar de ellos antes de poder tener control sobre este. Por ejemplo, separar dos ganchos, sacar un martillo de una caja llena de herramientas, sacar un objeto de entre varios mezclados, separar una hoja de un montón de hojas. G3. Coleccionar objetos. En este caso, podrás encontrar los objetos mezclados o amontonados, o dispersos por una superficie. Si los objetos se encuentran mezclados, se le entra entre los dedos y se saca un puñado para obtener control sobre estos. Si los objetos se encuentran dispersos, con los dedos deberás reunir los objetos antes de tener control sobre estos o bien tomar los objetos uno por uno. Ejemplos. Tomar un puñado de objetos de un recipiente. Reunir varias hojas de papel que se encuentran sobre un escritorio. Tomar un puñado de monedas de un bolsillo. Tomar una pluma, un lápiz y un sacapuntas que se encuentran dispersos sobre el escritorio. Y con este sería la última categoría del parámetro G. Y como nuestro último parámetro tenemos posicionar. Este incluye todos los movimientos de la etapa final del desplazamiento de un objeto, con el propósito de alinear, ajustar y colocar el objeto en una posición más o menos definida antes de abandonar el control del objeto total. P0, arrojar. En este caso no ocurre el parámetro de posicionar. El objeto se arroja al final del movimiento, como por ejemplo de arrojar una pieza terminada a un recipiente, arrojar un montaje terminado por un tobogán, arrojar una bola de papel a una papelera. P1, dejar de lado. Los objetos se dejan de lado sin movimientos de ajuste o alineación. La colocación requiere un control mental, visual o muscular muy pequeño o ninguno. En algunos casos puede ser dejar el lápiz a un lado en el escritorio, dejar de lado una herramienta después de utilizarla o dejar un manual en la mesa. P1, ajuste flojo. Se requiere un ajuste o corrección en el momento de colocar el objeto a fin de colocarlo en una posición predeterminada. Las tolerancias serán lo suficientemente grandes de modo en que no necesite ejercerse presión para encajar los objetos. Por ejemplo, colocar una percha en una barra, meter una moneda en una máquina expendedora, colgar un teléfono o colocar un trapo en un bolsillo trasero. P3, ajustes. Las variables de este parámetro se reconocen por la presencia de ajustes que han de realizarse en la posición del objeto. Algunos ejemplos de estos pueden ser alinear una regla en una marca, igualar un grupo de papeles con las manos, golpeándolo sobre la mesa, meter un pañuelo cuidadosamente en el bolsillo de la chaqueta, colocar una llave en la cerradura, alinear un punzón con una marca. P3, presión ligera. Se presenta cuando las tolerancias sean estrechas o la naturaleza de inserción requiera a veces la aplicación de fuerza muscular para sentarse un objeto. Por ejemplo, colocar un sello húmedo sobre un sobre, colocar una tachuela en un tablero de corcho o meter una clavija eléctrica en un enchufe de la pared. P3, posición doble. Existen dos posiciones durante la acción de colocar, ya sea uno o dos objetos. Una tuerca y un perno, por ejemplo. Requieren a veces que se coloque un perno en un agujero antes de que le coloquen la tuerca. P6, cuidado y precisión. Se necesita mucho cuidado para colocar un objeto que debe ir unido a otro en forma precisa. Cuando esto ocurre, el movimiento se caracteriza por la lentitud de colocar debido al alto grado de control mental, visual o muscular. Por ejemplo, puede ser enhebrar una aguja o posicionar una varilla para soldar un circuito electrónico. P6. Presión fuerte. Como resultado de unas tolerancias muy estrechas, necesita un alto grado de fuerza muscular para colocar el objeto.
P6. A ciegas, obstrucción. La posición es tal que se necesitan varios movimientos de las manos o dedos para subsanar las obstrucciones o bien para palpar hasta encontrar el lugar antes de poder colocar el objeto. Como por ejemplo, colocar un enchufe electrónico en un enchufe de la pared que se encuentra detrás de una mesa. P6. Movimientos intermedios. Antes de colocar el objeto se necesitan varios movimientos de dedos y manos para seleccionar y llevar uno de entre varios objetos, desde la palma de la mano hasta la punta de los dedos. Si todos los objetos son iguales, la acción debe llevarse el objeto de los dedos se realizará durante la acción distancia. Y así termina la cantidad de ayuda a la cual estamos legalmente obligados a proveerte. Recuerda que ahora tú eres una de las caras de nuestra empresa. Así que sonreamos con entusiasmo y manos a la obra. No nos hacemos responsables por accidentes, lesiones, pérdidas o daños sufridos por los empleados dentro de las instalaciones o lugares de ejercicio de sus funciones, salvo en casos expresamente previstos por la legislación vigente. Cada empleado es responsable de seguir las normativas de seguridad establecidas por la empresa y utilizar el equipo de protección correspondiente. El incumplimiento de estas normas nos exime a nosotros de cualquier obligación o compensación derivada de incidentes ocurridos en el lugar de trabajo. No nos hacemos responsables de muertes, desapariciones y desmembramiento. Asimismo, la empresa no asume responsabilidad por circunstancias imprevistas, eventos fortuitos, situaciones de fuerza mayor o cualquier otro suceso. Al aceptar el contrato de trabajo, el empleador reconoce estos términos, así como las políticas de prevención y seguridad laboral establecidas por la empresa. Para más información consulte el reglamento interno y las políticas de seguridad aplicables.